Bien, buenas tardes. ¿Pueden sentarse? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Emanuel. ¿Cómo están? Qué bueno, mi nombre es Harold Trujillo, soy uno de los pastores aquí en Emanuel y hoy venimos a continuar con la serie que venimos trabajando acerca de permaneciendo en comunidad. Y obviamente hoy es como la meta final, hoy llegamos al final y de esta serie que nos va a comprometer más en cuanto a ser intencionales en ser parte de un grupo pequeño, porque esa era la idea. Hace unos años atrás, me tocó hacer un pre-counseling marriage, una consejería prematrimonial, perdón, me olvidó en español. Okay, y entonces tuve la oportunidad y fue una pareja joven muy linda, eran estudiantes de Moody, una iglesia donde yo iba antes, y me tocó hacerlo, ¿verdad? Y siempre la pregunta que uno siempre le hace a las personas que se van a casar es, ¿por qué te quieres casar? ¿Cuál es el propósito? Y una pareja joven dice, bueno, queremos ser felices. Yo casi me río, ¿no? No me reí, pero a veces de pronto tenemos el motivo equivocado, porque la felicidad depende mucho de las circunstancias. ¿Bien? Y el matrimonio realmente es la institución implementada por Dios para glorificar a Dios. Pero me dio risa. Y entonces a veces no diferenciamos entre lo que es realmente la felicidad y el gozo. La felicidad está determinada en cierta forma por las circunstancias. El gozo primeramente está determinado por el hecho de que Cristo murió en la cruz y nosotros hemos creído en esa muerte redentora, pero también resucitó al tercer día y hemos creído en la victoria de Cristo Jesús como el Cordero inmolado que pagó por nuestros pecados. Y basado en esa creencia, entonces Dios nos da gozo. Y el gozo no depende de las circunstancias. Hay un amigo que es fundador de un ministerio que se llama Koinonia House National Ministry, es Post Prison Ministry, y él tiene este dicho, y lo voy a decir, abro comillas, él dice, el gozo es la marca registrada del creyente. Cierro comillas. Es una de las cosas que él siempre dice, el gozo es la marca registrada del creyente. Continuando con esta serie, vamos a, no sé si el PowerPoint está listo, mi hermana María Elena, vamos a hablar un poquitico de, terminando esta serie acerca de permanecer en comunidad, fortaleciendo nuestro vínculo en Cristo. Vimos la serie anterior de permanecer en Cristo, ahora estamos viendo el fortaleciendo nuestro vínculo en Cristo y el tema de hoy es compañerismo gozoso. No es compañerismo feliz, porque esa felicidad es temporal. Sí, nos gusta estar felices, pero el gozo se manifiesta aún en los momentos difíciles de tu vida. Entonces es diferente y vamos a basar nuestro texto hoy en Primera de Pedro 3 del 8 al 12. Y antes de continuar con ello y antes de colocar el texto, les recordamos que lo que vimos nosotros acerca de esta serie de permaneciendo en comunidad y fortaleciendo nuestro vínculo en Cristo, vimos acerca de amar unos a otros. Es difícil amar a veces una persona o a difícil que nos amen a nosotros también, ¿okay? Porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros como creyentes, basado en ese gozoso compañerismo que tenemos. Amén. Pero también nos dice que perdonémonos los unos a los otros. Y recuerdan en el mensaje que se habló acerca de las cantidad de efectos secundarios que tiene el no perdonar. Y es bien importante que a través de ese gozo que nos damos, Dios nos da el poder de poder perdonarnos los unos a los otros.
¿ok? De modo que les motivo a eso. También hablamos, y esto lo habló el pastor Miguel, de servir unos con otros, de servir unos a otros. Súper importante de que podamos servir. Cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos sirviendo primeramente al Señor, pero estamos sirviendo a otros también. El pastor acaba de aquí de orar por los estudiantes, pero llamó a invitar a los maestros y llamó a invitar a los padres. Entonces es importante que cuando estos maestros se preparan para enseñar, están sirviendo a estos estudiantes, pero también están sirviendo a sus padres que traen a sus niños con la expectativa de que sean transformados con la verdadera palabra de Dios. También habla de someterse unos con otros, y esa es un área difícil porque no nos gusta someternos a nadie, porque es la naturaleza humana, pero el Señor nos lo manda. Sometámonos los unos a otros, a los líderes, pero aún los unos a nosotros, y no tenemos necesariamente que ser líderes. Cuando hay una situación donde se requiere someterse, motivar unos a otros. Muchas veces dentro del contexto del grupo pequeño vemos personas que vienen muy desanimadas y que usamos el grupo pequeño para motivar unos a otros. Y estos dos últimos mensajes que predicó el pastor Manrique, nos habló en el último mensaje hace 8 días acerca de ser fieles unos a otros. Primeramente somos fieles al Señor. Y cuando somos fieles al Señor, somos fieles a todo. Escucha bien, somos fieles a nuestro matrimonio, somos fieles a nuestros hijos, somos fieles en la iglesia, somos fieles en el trabajo, somos fieles en la escuela, somos fieles con la comunidad, somos fieles con todo, pero sobre todo en la comunidad de fe, Dios nos da ese gozo a través del acto de Cristo Jesús en la cruz para ser fieles los unos a los otros. Lo que te duele a ti, me duele a mí. Y cuando yo me gozo, tú te gozas, y cuando tú te gozas, yo me gozo. Entonces, esa fidelidad nos lleva a vivir en una comunidad gozosa, no en una comunidad feliz, porque aquí no todos a veces experimentamos felicidad, porque hay situaciones en la iglesia a veces que son difíciles y que no podemos estar felices, cosas que pasan, ¿verdad? Pero el gozo del Señor permanece, porque esa es la marca registrada del creyente. Entonces vamos a leer el texto de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 12, en el cual vamos a basar esta pequeña meditación. Hoy vamos a hacer algo diferente. El mensaje es corto, ¿verdad? Mensaje / devocional. Y entonces después el pastor Manrique va a venir aquí, y hemos pedido el favor a varias personas de diferentes grupos que atienden, y se les va a hacer una pregunta y van a dar testimonio de lo que realmente la bendición que ha sido el grupo para ellos. Esta mañana también hubieron 4 personas que atienden a 4 grupos diferentes, y fue una tremenda bendición. De modo que esa es la idea, que nosotros podamos motivarnos los unos a los otros a ser parte de estos grupos pequeños. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 8 al 12, si lo tienen ahí. Dice el apóstol Pedro, que había escrito esa carta a los dispersados en diferentes lugares, y entonces él les habla de ciertos comportamientos, pero sobre todo en la parte del versículo 8 del capítulo 3 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Padre de la gloria, Señor, te damos infinitas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, más cortante, Padre eterno, que una espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas y aún discierne los pensamientos de nuestro corazón. El profeta Jeremías dice que es como un martillo que rompe. Pero al mismo tiempo, Señor, esa palabra que tiene todas estas características es más dulce que la miel. Y el profeta Isaías dice que no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada. Señor,
te rogamos y te pedimos que tú nos enseñes, Señor, a recibir lo que hay en esta tu palabra, a retener lo que ella dice, encomienda, sugiere, pero también, Señor, a replicar o aplicar en nuestra vida tu palabra. Señor, gracias te damos. Abre nuestra mente y nuestro corazón espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. La comunidad sí es un don de Dios. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? Y de verdad que no es bueno, estoy solo ahora. Mi esposa está en Nicaragua. Y qué terror me dio ayer a las 2:30 con un rayo, creo que allá al frente de mi cama. Me despertó y esta mañana el pastor Manrique nos manda un texto y dice, no he podido dormir, se inundó y es de las 3 de la mañana. Y yo creo que más de uno estamos aquí así, ¿verdad? Exacto, yo he sabido de varios hermanos. Y no es bueno que el hombre esté solo porque Dios quería primeramente instituir el matrimonio como tal, pero también quería que hubiese una comunidad. Sé que hay hombres solteros, madres solteras y mujeres solteras, pero estas personas cuando vienen al Señor, vienen a ser parte de una comunidad de fe. Pablo lo escribe donde dice, ya no sois extranjeros ni inmigrantes, sino que venís a ser parte de la familia de Dios, amén, y somos parte de una familia. Entonces hay una familia universal que es la Iglesia Universal de Cristo, donde usted vaya en cualquier parte del mundo, hay hermanos y hermanas que están adorando al Señor, y hay una comunidad local, en este caso Emanuel, ¿ok? Y hay comunidades más íntimas que se pueden desarrollar dentro de los grupos pequeños, donde es mucho más fácil aprender, poder animarnos, poder amarnos, poder crecer juntos, caminar juntos, para que todos vamos hacia esa meta. Como decía Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, y lo podemos hacer juntos en un contexto del grupo pequeño. Donde quiera que haya gente hay problemas, porque tenemos todavía esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque somos hombres y mujeres que heredamos ese pecado que viene de Adán. Pero en medio de todo eso, Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros y nos salvó por medio de su gracia a través del acto propiciatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que fue golpeado, atropellado y que murió y al tercer día resucitó y se presentó al Padre. Amén. Y ese sacrificio puro y perfecto, al nosotros creerlo, nos hace parte de la familia de Dios, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, venimos a ser parte de la familia de Dios, pero también venimos a ser parte de una comunidad local de fe. Y dentro de la comunidad local es difícil a veces que haya un ministerio donde todos podamos estar al mismo tiempo, pero los grupos pequeños se han desarrollado para que haya administración. Así como en la iglesia nos dividimos los pastores y los ancianos el cuidado de la iglesia, así los grupos pequeños permiten que aquellos facilitadores de grupo tengan el cuidado de cosas que se pueden tener dentro de un grupo pequeño, y eso es bien importante. Cada uno de nosotros de pronto ha recibido una bendición en cuanto a eso. Y en cuanto al texto podemos ver nosotros, y vamos a ver algunos punticos rápido, como meditando un poquitico en el texto. Y lo primero que vemos es la armonía y la compasión en acción en el texto, en el versículo 8 y 9. Sé todos de un mismo sentir. ¿Okay? No sé cuántos de ustedes les gusta la música clásica, pero a veces me da por escuchar orquestas de filarmónicas y todo eso. Usted ve el director de orquesta que todo trabaja en armonía. Los tonos, las canciones, la música, los acordes. Entonces de eso se trata la armonía, pero también tiene que haber compasión, ¿ok? Y es más que una pasión, porque tenemos pasión por las cosas, pero a veces no tenemos compasión. Y la compasión realmente es la pasión en acción. Llevar esa pasión que tenemos a la acción a través de la compasión. Entonces, estamos en un mundo marcado por división, por hostilidad, represalias. Pero aquí Pedro llama a los creyentes de una forma de vida radicalmente diferente. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Porque Dios nos ha llamado a través de su gracia
Entonces, hacemos la diferencia por ser diferentes. Por eso la gente nos dice en el vecindario, en nuestro trabajo, aún nuestra familia dice, este es raro o esta es rara, le lavaron el cerebro, ¿verdad? Y la verdad es que simplemente somos ¿qué? Diferentes. Porque ahora lo que hacemos es para honrar y glorificar a Dios. Y eso está basado en el contexto de la iglesia y del grupo pequeño, en la unidad, pero también en la empatía y en la humildad que debemos tener cada uno de nosotros. Nos llama a ser personas que resistamos el impulso de pronto pagar mal por mal, porque hay que ejercer el perdonarnos los unos a los otros, ¿verdad? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Déjeselo al Señor. Y eso es importante, usted se libera y libera a la otra persona, amén. Y así vive una vida más gozosa, porque usted le está dejando eso al Señor. Entonces es bien claro que podemos nosotros tener esa vida íntima dentro de un grupo pequeño, aplicando estas verdades bíblicas en nuestra vida. Y dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Me habló así, le voy a hablar de nuevo así. No se trata de eso, ¿ok? Sino más bien bendiciendo. También Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que sea para la edificación del oyente. ¿Cómo yo voy a edificar a la persona que me está oyendo? Entonces es bien importante que nosotros podamos, en el contexto del grupo pequeño, poder crecer en esa forma y así glorificar al Señor en medio de todo esto. Esta forma de vida no surge de forma natural. ¿Requiere qué? Intencionalidad. Yo tengo que ser intencional, entrega y también el poder majestuoso del Espíritu Santo que me da para realmente sobrellevar y poder hacer lo que tengo que hacer en obediencia a Cristo. Amén. Porque Él es el que está aquí, Él es el que me guía, me enseña, me redarguye, me recuerda el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión, nos ayuda a poder entender que vivir en comunidad es el deseo del Señor. No quiere que estemos aislados. El Señor no quiere que estemos aislados. Sí, cuando Pedro escribe esta carta, se le escribe a los que están esparcidos, pero posiblemente son iglesias que están en diferentes lugares esparcidos, ¿ok? Pero muchas veces aún dentro de la congregación local hay personas que están esparcidas, que no están en comunión, no están unidas, no están y queremos que sean parte de y que se involucren más en el contexto de crecer juntos y a través de un grupo pequeño puede ser algo inicial. De modo que esto nos lleva a un segundo pensamiento en este texto y el pensamiento es el camino hacia una vida bendecida. Y vamos a ver en el capítulo 3, el versículo 10 y 11, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esta exhortación del apóstol Pedro nos incita a nosotros y nos guía hacia una transformación profunda que se manifiesta realmente en nuestras palabras, pero también en nuestras acciones. Porque podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero podemos decirlo y podemos vivirlo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo para vivir una vida de ejemplo, para que seamos, Señor, estemos caminando en un camino hacia una vida bendecida por el Señor cuando le obedecemos. ¿Qué es la ventaja del grupo pequeño? Que cuando tú y yo estamos haciendo algo indebido, vamos a tener hermanos y hermanas en nuestro grupo que nos va a decir, no es bueno lo que estás haciendo, te exhortamos, oramos por ti, te ayudamos, seguimos orando. Y no es una cuestión de juicio, es una cuestión de crecimiento. Porque la misma palabra dice que exhortaos los unos a los otros. Y eso es lo que queremos, crecer juntos. Muchas veces, escúcheme bien, muchas veces estamos haciendo cosas que no son buenas y no nos damos cuenta. A veces pecamos por omisión y no necesariamente por comisión. Pero hay alguien de pronto en el grupo pequeño que nos dice,
no estás haciendo esto. Por ejemplo, un día en mi grupo pequeño yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, es un grupo de hombres, cuántos de ustedes separan un día para tener un date con su esposa? Ninguno. Ahora, que sea pecado, no. Pero hay algo bien importante, que yo tengo que amar a mi esposa, y una forma de amarla es separar un tiempo, olvidándonos un poquito de los hijos, para con ella y tener algo privado. Entonces exhorto al grupo o a los hombres para que tengan un día separado, para que tengan un día de cita con su esposa. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir con eso? O estoy tratando de manifestar que el ministerio en el hogar, también como sacerdote, tiene que ver mucho en ser el sacerdote de mi esposa, es ser aquel que lidera, ¿verdad? Y entonces muchas otras cosas que se pueden hacer en un grupo y que se pueden exhortar el uno al otro. En el texto decía, guarda tu lengua del mal. Tenemos que tener en cuenta que nuestra lengua a veces moldea el mundo en que nos rodea, lo que nosotros hablamos. Por eso les hablaba del texto, ¿no? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino aquella que sea para la edificación del oyente. Y esto aplica para mi esposa, para mis hijos. Nada que no le vaya a edificar a ellos, yo se lo voy a decir. Tengo que hablarles en una forma que tiene que edificarlos. E igualmente han aprendido que las cosas que ellos dicen edifican. Elegir la verdad sobre la mentira o el engaño, el ánimo sobre la crítica. Entonces son importantes cosas que nuestra lengua puede realmente hacer si nosotros tenemos ese y ejercitamos ese dominio propio. Y así estamos en un camino hacia una vida bendecida con nuestra familia, pero también en el contexto de grupo pequeño. Dice, apártate del mal y haz el bien. Es un llamado a vivir con propósito. La vida bendecida no se logra pasivamente. Requiere una decisión activa de rechazar el pecado y andar en rectitud. Hay cosas que se han contemplado en el grupo pequeño que son difíciles. Y obviamente se quedan en el grupo pequeño porque hay un pacto de confidencialidad. Hay un pacto de confidencialidad y eso se queda allí. Y hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos cuando una persona, por ejemplo, es exhortada a algo que no está haciendo bien, pero también hemos sido bendecidos que aunque no somos los que hemos hecho eso, nos incita a nosotros no hacerlo, porque aprendemos de los demás. ¿Está bien? Entonces nos aguzamos el uno con el otro. Entonces dice que hierro con hierro se aguza, se lima. Echamos chispas ahí, ¿verdad? Pero eso es importante porque nos ayuda a crecer en el contexto y así caminamos a una verdad muy bendecida dentro del contexto de tener un compañerismo gozoso, pero bien gozoso, ¿verdad? Porque nos estamos gozando en la verdad del Señor. Y dice que también que busque la paz y síguela. Es bien importante buscar esa paz, esa reconciliación. Una vida bendecida no se logra pasivamente, como lo dije antes. Y esto se refiere más a nuestras relaciones. A veces queremos hacer la paz con otra persona y la otra persona no se presta, pero seguimos orando, seguimos confiando en el Señor que esta situación se va a resolver. Porque para que haya esa paz tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿verdad? Acabamos de experimentar algo, el presidente de aquí se reúne con el presidente de Rusia y la gente está a la expectativa. ¿Qué va a pasar? No sabemos. No sabemos, pero hay una iniciativa de los dos tener un deseo de poder reunirse. ¿Qué va a pasar? No sabemos, ¿verdad? Ni somos profetas para saber lo que va a pasar. El camino hacia una vida bendecida realmente no se basa en la comodidad de nosotros, sino en el carácter que hemos sido formados a través de la obra de Cristo. Amén. Nos hemos desarrollado un carácter. Es la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Amén. La identidad la que nos hace. Y lo que decía al principio, ¿no? Y cuando confundimos la felicidad con el gozo, ¿no? La felicidad depende, como les dije, de las circunstancias. Está como atada a las situaciones que nos rodean. El gozo es permanente e independientemente
lo que pase, el gozo está atado al criterio de saber lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, independientemente de las circunstancias, el gozo del creyente debe permanecer. Y Nehemías nos habló de eso, donde nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. Por eso también, si alguno está triste, cante himnos, goces en el Señor, ¿verdad? Porque ese es el gozo que nos da la fortaleza. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de poder nosotros realmente forjarnos con otra persona, caminar juntos con ellos, caminar al lado de ellos y que ellos caminen al lado de nosotros. No se trata de que yo voy allá, voy a atender un grupo pequeño y voy a recibir, ¿ok? No se trata de que usted vaya como un bebé con un biberón y que le vayan a coger con una cucharita y le den compotas cada 8 días. No se trata de eso. Se trata de que usted también vaya preparado, vaya preparada, no solamente a recibir, pero también a dar y a poder ejercer algo muy importante, que es el ministerio mutuo. Facilitador del grupo es una persona que simplemente facilita el grupo para que todos podamos trabajar juntos en unidad, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. Podemos caminar juntos hacia una vida bendecida, tanto de los que atienden el grupo como el facilitador o la facilitadora del grupo. Esto es un trabajo mutuo y tienen que estar de acuerdo. El profeta Amós dice que si los dos no están de acuerdo, se van al hoyo. Se van al hoyo. Entonces tenemos que tener la convicción de que un grupo pequeño nos ayuda a nosotros a poder crecer juntos y buscar la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que es agradable y perfecta. Pero tiene que haber una transformación de nuestro entendimiento, ¿ok? Una transformación de nuestro entendimiento. Sed transformados por medio de vuestro entendimiento, para que así veáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto lo podemos hacer muy sencillo en un contexto del grupo pequeño, porque se presenta la facilidad de que nos podemos exhortar, motivar, enseñar, practicar los unos con los otros en un contexto más reducido. Yo estoy seguro que es difícil para usted venir aquí un domingo y decir, tengo un problema. Usted no va a alzar la mano aquí a la hora del servicio. Tengo un problema, pastor, para que toda la iglesia ore por mí. ¿Eso se hace? No, porque la predicación es un monólogo. Aquí no vienes y no habla el pastor que va a predicar, porque el pastor está llamado a enseñar la palabra de Dios. Pero en el contexto del grupo pequeño hay una comunión y una comunidad que está ansiosa de aprender, ansiosa de poner su corazón en la mesa y poder decir, estas son mis necesidades. Entonces tiene que haber, no solamente, esta mañana Mike Henley decía, no solamente tiene que ser algo superficial. Todos somos superficiales. Desde el mismo momento que usted entra en la puerta, good morning, eso es superficial. Pero cuando entramos en una conversación, entonces tiene que haber también apertura y tiene que haber autenticidad. Y tiene que haber genuinidad, a llegar a un punto donde nos volvemos vulnerables en el grupo. La vulnerabilidad simplemente quiere decir, I need help, necesito ayuda, cuento con mi grupo. Eso es ser vulnerable, ¿ok? Jesús, cuando vino a Samaria a encontrarse con esta mujer, ¿qué le dijo a ella? Empezando la conversación, dame de beber. ¿Acaso Jesús no tenía el poder de sacar agua como sea? Se había convertido el agua en vino. ¿No tenía el poder de convertir algo en agua y tomárselo? Pero Jesús vino y se hizo vulnerable con esta mujer para establecer una relación, una conversación, y le dijo, dame de beber. Y ustedes saben el resto de esa conversación. Entonces la vulnerabilidad nos ayuda a nosotros a poder saber dónde está nuestro corazón, dónde estamos nosotros, en qué área necesitamos ayuda. Y eso es bien importante y nos ayuda a ir y caminar juntos hacia una vida más bendecida. Ese es realmente el propósito del ministerio de los grupos pequeños. No es un estudio bíblico, no es un grupo de apoyo, no es una escuela dominical. El grupo es completamente diferente. Es donde esas tres cosas se llevan juntas y podemos crecer juntos en ese contexto. Y de verdad que nos ayuda a crecer mucho los unos con los otros.
Cuando nosotros vemos el texto que dice el apóstol Pedro aquí, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante, que en el versículo 12 dice, Dios nos está mirando, Dios nos está mirando. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre los justos. Ahora bien, cuando hablamos de que están sobre los justos, no quiere decir que yo soy una persona justa. Sí soy justa porque la justicia de Dios ha sido imputada en mí. Y por eso Dios me hizo justo. ¿Ok? Pero yo en sí no soy justo, pero Dios me hizo justo. Y cuando venimos nosotros a Él, no solamente nos hace sus hijos, nos hace hijos de Dios, nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios, pero también aplica su justicia en nosotros. Es una justicia imputada, dada a nosotros por la justicia de Cristo. Entonces, esos que hemos sido justificados por la fe, que el Señor nos ha hecho justos, Dios nos está mirando. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Dios sabe lo que usted hace y lo que yo hago. Dios sabe lo que usted no hace y lo que yo no hago. Dios sabe lo que yo dejo de hacer y lo que usted deja de hacer. Dios sabe esto. Entonces, los ojos del Señor están sobre nosotros. Y aquí el apóstol Pedro usa un antropomorfismo. Obviamente Dios no tiene ojos, Dios es invisible. Pero parte de su naturaleza divina y parte de un atributo que Él tiene es que Él está en todas partes. Es omnipresente, pero también es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Entonces, conociendo esto, estos atributos de Dios, el apóstol Pedro nos dice que cuando nosotros trabajamos en comunidad y cuando nosotros trabajamos para caminar juntos hacia una vida bendecida, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Y eso es un alivio, saber que Dios nos vela, que Dios nos guarda, ¿okay? Que Dios está ahí presente, que Él cuida nuestra entrada y nuestra salida, como dice el salmista, porque no dormirá el que cuida a Israel, no te fatigará el sol ni la luna de noche, porque Dios siempre está ahí. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, podemos realmente experimentar todas esas cosas. Más cuando nosotros hacemos parte de un grupo pequeño donde podemos compartir lo que Dios está haciendo con nosotros y cómo nosotros estamos llevando y sufriendo y pasando por situaciones difíciles, y que como grupo vamos a realmente a motivarlos los unos a nosotros. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Está puesto sobre nosotros porque Él nos ama, porque está ejerciendo el atributo de su amor, que es infinito. Es infinito. Todas las cosas pasarán, pero el amor nunca va a dejar de ser, y ese amor de Dios va a ser permanente. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva esto a nosotros? Le dije, esto es un pensamiento porque vamos a hacer algo diferente ahora. Nos lleva a realmente una acción. ¿Qué paso práctico, por ejemplo, puedes dar esta semana para vivir una comunión gozosa con los demás? ¿Qué pasos prácticos? Una comunión gozosa con los demás. Fíjate bien que esto habla de comunidad y puede ser en el contexto de tu grupo pequeño, pero puede ser en el contexto de la iglesia en general. Hoy tenemos la reunión a las 2 de la tarde, anual. Y nuestro deseo como pastores y líderes es que cada uno de ustedes, y especialmente los miembros, estén presentes. Queremos que sean parte de. No, yo no voy a esa reunión que es aburridora. Ese no es el approach o el deseo correcto de una persona que se ha hecho miembro de la iglesia y que realmente quiere que esta iglesia crezca, donde es bendecida la persona, donde es servida y donde de pronto usted sirva. Eso es importante, es una vez al año. Queremos que esté aquí, queremos que se manifieste que es parte de, ¿ok? Y yo sé que hay algunos de nosotros, incluyendo algunos de los pastores, que no hemos dormido por la situación que pasó ayer. Pero esto requiere de un
sacrificio un poco diferente. La pregunta es, ¿qué paso práctico puedes dar esta semana para vivir en comunión gozosa con los demás? Hay algunos grupos que están descansando, ¿verdad? Y regresan en septiembre con toda la fuerza, ¿verdad? Hay otros que ya empezaron. Pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer y en qué contexto? Y les quiero decir, por ejemplo, ¿se estancó? Aquí está. Recuerden el eslogan de los grupos pequeños, por eso se llama ADN, porque no solamente adoramos en el contexto de la congregación, en el contexto privado familiar, pero también en el contexto del grupo pequeño. Nos reunimos a adorar juntos, porque Jesús es el centro del grupo pequeño, no es el facilitador, no es la iglesia, es Jesús. Jesús es el centro de todo lo que nosotros debemos estar haciendo. Ahí demostramos a Jesús a través de nuestros dones y talentos. Podemos expresarnos, podemos decir, y de ahí salen que hay personas que tienen capacidad para esto, para lo otro, y venimos y lo ponemos al servicio de la iglesia para que sirvan la iglesia. Demostramos a Jesús a través de esos dones y talentos, pero también nos nutrimos de Jesús a través de su palabra, a través de la exhortación del hermano, de la hermana, y todo eso nos nutrimos todos de la misma fuente, que es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que da vida. Amén. Entonces eso es bien importante, y tenemos que tener la plena seguridad que esa palabra de Dios, como dice el profeta Isaías, cuando nosotros la estudiamos en el contexto también del grupo pequeño, no va a regresar vacía. Dios va a trabajar en ti, en tu vida y en tu palabra a través de todos estos tiempos cuando no estás con el grupo, que debes de tener también, y debes ser exhortado a tener una comunión diaria. ¿Ok? Mire, estos son los grupos que hay ahora. ¿Ok? Hay 12 grupos. Okay. Y estos 12 grupos se reúnen en diferentes. Hay un error ahí que lo vine a coger ahora, y es el sábado, no es a las 7 de la noche, sino a las 7 de la mañana que se reúne el grupo. Apenas lo vi, okay, porque alguien dijo, ay, qué bueno, yo puedo venir a las 7 de la noche porque trabajo el sábado en la mañana. Y se me olvidó. Se nos pasó a todos, pero el grupo del sábado es el único error que hay ahí. Pero hay grupos diferentes de mujeres, de hombres, mixtos, en inglés, en español. La idea es que usted haga parte de un grupo pequeño. Esos 12 grupos hay hasta ahora, pero se va a multiplicar un grupo en español. Hay otro grupo que se va a crear de parejas en español. Y hay otro grupo que estoy ahora trabajando con una pareja que se va a abrir de parejas a jóvenes en inglés, y van a haber más grupos que se van a abrir. La dinámica es, y la visión es, que cada persona que atiende a Emanuel sea edificada a través de un grupo pequeño también, y no solamente los domingos. Y eso nos va a ayudar a motivarnos y exhortarnos los unos a los otros. ¿Ok? Recuerde, Dios nos está observando y quiere que lo hagamos bien. Amén. De modo que